entonces se decía que estábamos en la carta de Gálatas capítulo 3, ¿no? Es una defensa del apóstol Pablo sobre el verdadero evangelio. Y vamos a entrar en el capítulo 3. Recuerden que siempre el apóstol Pablo escribía las cartas inspiradas por el Espíritu Santo, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Vamos a leer entonces el libro de Gálatas, capítulo 3, del verso 1. Vamos a ir verso por verso, ¿no? Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. En este versículo 1 del capítulo 3, miren ustedes, hay una palabra muy fuerte, ¿no? Dice, oh Gálatas insensatos. Insensatos, miren ustedes, es un término para mí fuerte, como diciendo, son que no quieren comprender la verdad, ya son demasiado necios, ¿no? Que habiéndoles ya explicado la verdad, ¿no es cierto? Ya quieren ustedes irse por un camino diferente. ¿Quién os fascinó, dice, para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó para seguir un evangelio diferente del que nosotros les hemos enseñado? Es lo mismo que en este tiempo, ¿no? Alguien que conoce la verdad, alguien que ha tenido un encuentro con el Señor y conoce el evangelio y después se va a doctrinas que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Miren que los creyentes en Galacia habían sido fascinados por argumentos de falsos maestros, hasta dar la apariencia de que estaban bajo la influencia de un encanto. ¿Quién os fascinó? Y quiero más o menos traerles a memoria, a aquellos que estamos leyendo la palabra del Señor, que en el tiempo, cuando estaban los discípulos, en el tiempo de la iglesia primitiva, la magia era común en los días de Pablo, la magia. Y vamos a ir en el libro de Hechos 8, 9 al 11. Dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Miren ustedes que desde antes ya se practicaba la magia, ¿sí? Argumentos engañosos, y con esa magia ellos creían que lo que él hacía era una obra de Dios. Eran acontecimientos engañosos que estaban bajo el poder del maligno. Entonces le dice, ¿quién os fascinó? Y ellos estaban escuchando y viendo cosas que los apartaban de la verdadera doctrina del Señor. También en el verso del libro de Hechos, capítulo 13, 6, 7, se sigue refiriendo sobre este tema de la magia, ¿no? En ese tiempo. Miren ustedes en Hechos 13, del 6 al 7. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Miren ustedes aquí, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Bueno, miren ustedes, aquí
está diciendo que el procónsul quería escuchar la palabra de Dios. Pero este hombre llamado Bar Jesús no estaba interfiriendo en la predicación de la palabra. Y ahí él recibe una exhortación fuerte. Si ustedes leen el libro de Hechos, recibe una exhortación fuerte, ¿no es cierto? Y él queda mudo, ¿no es cierto? Porque lo reprende el apóstol, ¿no? Y al ver eso, procónsul Sergio cree en el Evangelio, cree en el poder de Dios. Entonces, miren ustedes, estaban habiendo circunstancias que los estaban alejando de la verdadera doctrina. La pregunta sería, en este momento, los que estamos caminando en el Señor, están siendo fascinados por cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Y quizás estamos siguiendo costumbres de situaciones que contradicen la palabra del Señor. Miren que los magos empleaban tanto la ilusión como el poder de Satanás para lograr milagros. Hay gente que tiene fe en cosas que contradicen la palabra y surgen situaciones, milagros para engañar a la gente. Entonces, esto desvía la verdadera palabra del Señor. No todo milagro viene de Dios. Eso lo tenemos que tener muy en claro. Entonces la gente se involucra en los ritos misteriosos de los magos sin tomar en cuenta su peligroso origen. En el verso 2 y el verso 3, el verso 2 y el verso 3 dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El apóstol les está preguntando, quiero saber, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es por la fe, no por la ley. Entonces, los creyentes en Galacia, algunos de los cuales había estado en Jerusalén, en Pentecostés, y había recibido el Espíritu Santo allí, sabían que no recibieron el Espíritu de Dios por obedecer la ley judía. Pablo enfatizó que así como comenzaron la vida cristiana en el poder del Espíritu, de igual manera crecerían en el poder del Espíritu. Los gálatas dieron un paso atrás cuando decidieron cumplir con las leyes judías. Debemos darnos cuenta que crecemos espiritualmente gracias a la obra de Dios en nosotros por su Espíritu, no por seguir normas especiales. Ahora, quiero más o menos explicar eso. La obra de Dios es algo espiritual, no es algo natural. Dice el Señor, no los voy a dejar solos, mas enviaré un ayudador, un consolador, el que les dé las fuerzas, les dé el poder para seguir. En otro pasaje bíblico, en el libro de Hechos, el capítulo 1, verso 8, dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Miren, el poder para obedecer a Dios es solamente por su Espíritu. Puedes conocer la ley. La ley es, como se dice, la guía para llegar a Cristo. Pero en sí, la ley no te va a salvar. Es Jesucristo el que te salva. Porque si fuera que fuéramos salvos por la ley, por lo que está escrito aquí, ¿no es cierto? Entonces ya no era necesario el sacrificio de Jesús. Ya no era necesario. Entonces hubiese dicho Dios, solamente crean en la ley y obedezcanla. Pero eso fue imposible. Imposible.
Nadie pudo obedecer la ley a excepción de Jesucristo, a excepción de Él, porque Él no vino a abolir la ley, dijo, yo vine a cumplirla. El único que cumplió, según el relato bíblico, es Jesucristo. Y cuando nosotros recibimos el poder de Dios, entonces estamos en la capacidad de obedecer. Mientras que ciertos procuraban acercarse a Dios por medio de las reglas, ¿no es cierto? Esto era imposible, no podían hacerlo. No podían hacerlo. Pero nosotros podemos crecer espiritualmente. ¿Cómo podemos crecer? Bueno, podemos crecer espiritualmente por medio de nuestros estudios bíblicos, aquellos que estamos en oración, ¿no es cierto? Aquellos que estamos sirviendo. Eso nos ayuda a crecer espiritualmente. Entonces, al planear estas preguntas, Pablo esperaba lograr que los gálatas vieran otra vez a Cristo como el fundador de su fe. Porque él les estaba haciendo preguntas, les decía, ¿quién os fascinó? ¿Sí? Esto quiero saber, dice el verso 2, esto quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír por fe? Les estaba haciendo preguntas. Entonces en el verso 3 le dice, tan necios sois. Otra vez les repite, mire, tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Habiendo comenzado por el Espíritu, vas a acabar por la sangre. Pero cuando nosotros estamos hablando de ese comienzo, estamos hablando del nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, ¿sí? Nuestra vida de muerte, nuestra primera naturaleza es una naturaleza de muerte, una naturaleza pecaminosa, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están apartados de la gloria de Dios, dice el Señor. Pero cuando llegas a Cristo en un verdadero arrepentimiento, entonces tus pecados son perdonados y eres una nueva criatura y naces espiritualmente. El Espíritu Santo da a los cristianos un poder especial para vivir para Dios. Solo el Espíritu Santo. Muchas veces en la carne nosotros somos tentados a caer. Pero si tenemos el Espíritu Santo, es aquel que nos da el poder para vencer la tentación. No es que porque somos creyentes, de pronto no tenemos tentaciones. Sí las tenemos. Y muchas veces podemos caer, como lo dice aquí en el verso 3, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Vas a hacer cosas que a Dios no le agradan? Miren esa pregunta que el apóstol les hace a los Gálatas. Algunos cristianos desean más y más del Señor, pero otros no buscan la presencia del Señor. Y ahí es cuando vienen problemas, vienen dificultades, porque estamos débiles en la fe. Ellos desean vivir en un alto estado emocional de manera perpetua. El aburrimiento de la vida cotidiana parece denotar que algo anda mal espiritualmente. Frecuentemente, una de las obras más grandes del Espíritu Santo en nosotros es enseñarnos a persistir, mantenernos en hacer lo que es correcto, aunque aparentemente haya perdido su interés o entusiasmo. Los Gálatas rápidamente se volvieron de las enseñanzas de Pablo a las novedades de los maestros en su ciudad. Necesitaban el don de la perseverancia que da el Espíritu Santo. Entonces, esto quiere decir que comenzaron a distraerse, comenzaron a escuchar cosas del mundo antes que de Dios. Y es una situación muy peligrosa,
La palabra del Señor me recuerda y dice, porque aquel que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. O sea, si usted está coqueteando con las cosas del mundo, lamentablemente va a caer en lo que dice el apóstol, acabar en la carne. Hay otro pasaje más adelante que dice, de la gracia habéis caído. Entonces, si la vida cristiana le parece quizás, o sea, anodina, aburrida, quizás esté necesitando el Espíritu Santo más fuerte para que nos sacuda, ¿no es cierto? Para que nos despierte. Cada día la vida ofrece un desafío. Cada día nosotros tenemos que luchar para vencer y poder seguir en el camino de Jesús. Recuerden que Jesús dijo, el reino de Dios arrebata los valientes. Yo pienso que los que estamos aquí reunidos en esta noche, hemos tomado la decisión de convertirnos en hombres y mujeres valientes. Sí, dicen, algunos me dicen, no, es que la vida cristiana es difícil. Tenemos que llenarnos más del más de su presencia, más de su Espíritu Santo, para poder caminar con ¿cómo le digo? Como conforme Dios quiere que caminemos. Vamos al verso del 6 al 9. Vamos al verso del 6 al 9. Dice lo siguiente. Así Abraham creyó a Dios. Mire, aquí está el pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora dice, ¿por qué son hijos de Abraham? ¿Por qué? Porque dice que Abraham es el padre de la fe. Y en esa analogía, si es el padre de la fe, nosotros que estamos caminando en fe, seremos como sus hijos. Más o menos así podemos interpretarlo. Y la escritura dice el verso 8, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a los que no son israelitas, o sea, nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De manera que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Son bendecidos por el creyente Abraham. Entonces, el argumento principal de los judaizantes, quiere decir, de los judíos que se habían convertido al Señor, ¿ya? Era que los gentiles tenían que hacerse judíos para poder ser cristianos. Pablo expuso lo débil de este argumento al demostrarles que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que tienen fe, no los que guardan la ley. Abraham mismo fue salvado por fe, ¿sí? Entonces, miren ustedes, usted si no ha recibido a Cristo en su corazón, aun cuando hay gente muy conocedora de la palabra, eso no lo hace salvo. Vamos al libro de Génesis 15:6. Génesis 15:6. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová, cuando está hablando de Abraham, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Es decir, cuando dice creyó, habla de fe. La fe es creer en Jehová, creer en Dios. Dice, cree también en mí, dice Jesús, cree en Jesucristo también. Ya hablando del Nuevo Testamento. Y le fue contado por justicia, es decir, fue justificado. Pero miren ustedes, ¿por qué dice que es el padre de la fe? Porque dice que él creyó a Dios cuando le dio la orden en el libro de Génesis, capítulo 12, ¿no? Cuando Abraham recibe el llamado del Señor. Entonces dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, algo que no sabía, pero hizo sin saber a dónde Dios lo llevaba.
Entonces la fe es eso. La fe dice que es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Creer a Dios, creer a Jesucristo, es un asunto de fe. Porque tú ni yo hemos visto a Dios. Ni tú ni yo hemos visto a Jesucristo, así como los discípulos lo vieron. ¿Pero por qué creemos? Por fe. Por fe. ¿Sí? Por eso creemos. Entonces los creyentes de todos los tiempos, de toda nación, reciben la misma bendición de Abraham. Esta es una promesa consoladora, una gran herencia y un fundamento sólido para vivir. Vamos al verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Miren ustedes, todos los que dependen bajo las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Miren ustedes, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas. Si usted escudriña la palabra y usted se va a las diferentes ordenanzas que Dios le dio a Moisés, estamos hablando de las leyes civiles para la nación de Israel, usted va a ver que hay una infinidad de ordenanzas que en ese tiempo y hasta ahora es imposible que alguien diga: yo voy a cumplir así a totalmente la ley. Solo Jesús. Entonces, miren ustedes, es difícil. Pablo en este versículo cita de Deuteronomio 27:26. Dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. O sea, si yo en ese tiempo, si yo no cumplía una pequeña parte de la ley, me dice, ¿qué dice la palabra? Que soy maldito. Entonces, miren ustedes, el quebrantar un solo de los mandamientos trae condenación sobre una persona. Y como todos han quebrantado los mandamientos, todos están condenados. Y la ley nada puede hacer para cambiar. Y yo quiero decirles a ustedes más o menos que uno entiende esta situación, porque cuando una persona comete infracción de la ley y va a ser juzgado, ¿qué hace el juez? Y ahí, aunque él diga: señor juez, perdónenme, yo ya me arrepiento, no quiero, ya nunca más lo voy a cometer, ya nunca lo... ¿Qué dice el juez? No, señor, así dice la ley, y según la ley usted tendrá que estar en la cárcel tantos años porque cometió un delito. Que Dios lo perdone, pero aquí en la tierra la ley no le perdona. Eso es la ley. Por eso se entiende, o sea, la ley está para condenar, pero Jesús vino para perdonarnos y para darnos vida, y vida en abundancia, dice el Señor. Amén. Vida en abundancia. Él sí nos perdona cuando nos arrepentimos, porque Él conoce nuestro corazón. Dice, porque Él escudriña lo más profundo de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Entonces Dios sabe cuando uno le confiesa el perdón de una manera total, de una manera honesta. Él lo sabe. Y Él sí nos perdona. Pero la ley, no. Entonces, Cristo tomó la maldición, ¿no es cierto?, de la ley sobre sí cuando fue colgado en la cruz. Vamos a ver ese texto bíblico, ya Romanos 3, 20, 24. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Miren ustedes, clarito. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley. Por medio de la ley te hace conocer a ti que si cometes un delito, vas a ser sancionado. Eso es lo que hace la ley. ¿Sí? Por medio de la ley, dice aquí, por medio de la ley, tú conoces el pecado. ¿Sí? Entonces, es decir, eso es algo, infracción de la ley,
de Dios, yo no debo hacerlo. Ahora, el verso 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Miren, por medio de la fe en Jesucristo, solo por medio de creer en Jesucristo podemos ser perdonados, no por ninguna otra persona, porque nada hay bajo el cielo, dice la palabra del Señor, por quien podamos ser salvos, solo por medio de Jesucristo. Está clara la palabra. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante el perdón que es en Cristo Jesús. Cuando tú llegas a Cristo puesto y te arrepientes de corazón, entonces eres perdonado. Vamos a seguir con el verso 11. 11, ¿sí? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Cuando habla de justo, habla de que ya hemos sido justificados, ya hemos sido perdonados, ¿sí? Eso es justo, ¿no es cierto? Cuando ya hemos sido perdonados. Ahora, bueno, tenemos el verso 12, 13, 14, 15, 16, que más o menos dice lo mismo, ¿no? Dice aquí el verso 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La ley no es de fe, ¿sí? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Maldito. O sea, la pena de crucifixión era la pena más fuerte que un criminal podía recibir. Pero en este caso, mire, era una muerte dolorosa. El 14 dice, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, o sea, nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe recibimos la promesa del Espíritu. ¿Cómo es esto? Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú crees en su palabra, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, ¿no es cierto? ¿Ya? Y crees en Él, ¿no es cierto? Crees que Él murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Cuando crees de corazón eso, no solo de palabra, entonces ahí estás activando la fe que Dios te da y en ese momento Dios cumple su promesa de darnos el Espíritu Santo, el poder. Caso contrario, no vamos a vencer. Recuerden lo que dijo Jesús, no salgan de Jerusalén, le dice a los discípulos, hasta que no sean investidos por el poder de lo alto, que es el Espíritu Santo de Dios. No salgan, porque Jesús sabe, Dios sabe que sin ese poder nadie puede agradarle a Dios. Es imposible. Por eso recibimos el Espíritu Santo por medio de la fe, no por conocer la ley. Y vamos a ir terminando. Vamos al verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo arroga para invalidar la promesa. Quiere decir, no la va a anular para no invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Sí? Mediante la promesa. Ustedes recuerden la promesa de Dios hecha a Abraham, ¿no es cierto? De su hijo Isaac, ¿no? Es el hijo de la promesa. Ahora, Dios mantiene su promesa a Abraham. Eso está en Génesis 17, 7, 8. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones,
por pacto perpetuo, quiere decir eterno, para ser tu Dios y Él de tu descendencia después de ti, para ser tu Dios y el de tu descendencia. Es nuestro Dios también. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y será el Dios de ellos. Miren ustedes, las promesas de Dios son eternas. Nosotros recibimos la promesa de Dios por medio de Jesucristo, ¿sí? Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una promesa. Entonces, al momento de que nosotros nos agarramos de esa promesa, tenemos la vida eterna. Entonces, esa promesa nadie la puede invalidar. Si usted cree en Jesucristo, está recibiendo esa promesa, ese regalo. Verso 18. Vamos a analizar. La ley tiene dos funciones. La ley tiene dos funciones. En su lado positivo, revela la naturaleza y la voluntad de Dios y muestra a la gente cómo debe vivir. La naturaleza, para que lo conozcan a Dios, y dice el Señor, ¿cuál es mi voluntad? ¿Qué es lo que yo quiero de ustedes? Entonces escribe la ley para que nosotros la conozcamos. Y ahora, en el lado negativo, muestra el pecado de las personas y les indica que es imposible agradar a Dios por obediencia plena de todas las leyes. Es imposible. Es decir, nadie podrá, una persona natural, decir que va a cumplir toda la ley. Es imposible. Es imposible. La promesa de Dios a Abraham tiene que ver con su fe. La ley enfoca las acciones. El pacto con Abraham muestra que la fe es el único medio de salvación. La ley muestra cómo obedecer a Dios en una respuesta maravillosa. La fe no anula la ley. La fe no anula la ley. Por el contrario, cuando más llegamos a conocer a Dios, más entendemos cuán pecadores somos. Por lo tanto, somos conducidos a depender solo de nuestra fe en Cristo para obtener nuestra salvación.